cómo comienzo esto. Oli, 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 oli. Bueno, creo que este será la introducción al primer video que voy a subir en este canal. No sé mucho de qué va a tratar el canal, o sea, quiero que sea un canal en el que me pueda sentar a hablar de cosas y tal vez haga vlogs, que creo que sea muy poco probable porque soy muy pedorro para los vlogs, pero creo que principalmente lo estoy haciendo para sentarme y hablar de cosas. Tal vez póngale formato podcast, aunque no creo que esto se suba en Spotify o cosas así, pero ponele que tiene ese formato. Técnicamente este canal como tal, tiene como 10 años. Como por ahí por 2016 yo empecé a subir videos a YouTube porque tenía ganas de crearme un canal y me gustaba, o sea, obviamente estudio comunicación. Tengo como un amor-odio últimamente con las redes sociales en el sentido de que me encanta la creación del contenido, me gustan los formatos de video, todo lo que aporta las redes sociales, pero siento que hay tanto contenido ahorita que tiende a cansar y tiende a sobreestimularnos, principalmente el contenido de versión corta como TikTok y los Reels y los shorts de YouTube. Y este tipo de contenido largo en YouTube, videos un poco más largos, creo que tienden a relajarnos un poco, a sentarnos, a escuchar, y creo que eso está bueno. Así que, no sé, creo que está bueno un poco salir un poco de la sobreestimulación que nos aportan los formatos de video rápido. Que están buenos, nos encantan, los adoramos, pero a veces cansan y a veces un break es bueno. Pero bueno, tuve ese canal de YouTube que lo eliminé completamente porque después de 3 videos mis padres en ese punto odiaron porque, no sé, me trataba de hacer un tipo de comedia yo en ese momento. Traté de hacer un tipo de comedia súper pedorro, creo. Para hoy en día pensarlo así, en ese momento tenía como 16, 17, 18 y pensaba que era súper cool lo que estaba haciendo. Tal vez lo era, no sé, pero bueno, para evitar que me corrieran de mi casa dije que no iba a seguir subiendo videos. Después del año pasado tratar de iniciar un podcast con una amiga y que fuera un total desastre porque tal vez no llegábamos a organizarnos lo suficientemente los dos, dije como que tal vez voy a volver a hacer lo que quería hacer en ese punto, pero yo solo porque, pues bueno, estamos solos. Y creo que en este videíto así, no sé, creo que tal vez los vaya a grabar los videos así sentado en mi cama, porque estoy en mi cama, estoy en mi cuarto. Que de paso puse mi vision board aquí al lado como tipo inspiración. Estos últimos meses ha sido de mucha introspección de mi parte. Y una de las razones principales que ha sido esa introspección ha sido comenzar a ir a terapia. Escribí hace como creo que ya un mes o algunas semanas un pequeño articulito donde hablaba sobre eso, de cómo me había ayudado la terapia. Y creo que este video es un poco también de contarles un poco cómo me ha ido en terapia y cómo me ha ayudado la terapia y por qué decidí ir a terapia después de 25 años de no haberme enfocado en mi salud mental, por así decirlo. Yo la verdad siempre sufrí ansiedad. Creo que siempre he sido una persona que he tenido mucha ansiedad en mi vida. Creo que eso comenzó cuando tenía 13, 14, 15 años. Fueron los años en los que empecé a tener ansiedad como tal, que no podía dormir, que me daban los ataques de ansiedad, que vivía día y noche con ese miedo que te produce la ansiedad y esa sensación corporal de que te estás volviendo un poquito cucu. Bueno, así vivía yo en esos momentos. Y de paso de ser adolescente era horrible. No sé, me daba miedo contarlo, me daba miedo hablarlo, sobre todo me daba miedo hablarlo. Como que trataba de controlarlo yo mismo, que estaba mal, pero yo pensé que era la única forma de solucionar las cosas, resolverlas por mi cuenta, que buscar ayudas externas. Porque me daba miedo. Me daba miedo de que si yo principalmente buscaba ayuda o pedía ayuda, era como darle la ratificación a las otras personas de que me había ido a la verga, me había vuelto loquito. Y no quería eso, quería pensar de que yo podía solucionar todos mis problemas, así fueran mis problemas mentales, yo solo en mi cuarto acostado como fuere. Y creo que también al venir de Venezuela, que bueno, ahora vivo en Argentina, amén. Allá no está normalizado mucho ir a terapia. Principalmente la salud mental no es algo que se toma muy en serio. Para mis papás tampoco era algo que ellos decían que era muy necesario. Entonces yo tampoco quería colocar esa carga sobre ellos y tampoco pensar de que ellos me vieran de una forma distinta porque yo solicitaba que tenía que ir a terapia o necesitaba alguna ayuda de algún estilo. La presión social que desde niño pensé de que siempre ir a terapia viéndolo en televisión, viéndolo en películas, que siempre la gente cuando recurría al psicólogo era la forma de decir, ya quedaste mal, o sea, estás tan mal que tienes que ir a la terapia. A mí yo nunca quise llegar a ese punto y siempre quise hacerlo yo, solucionarlo yo. Lo cual creo que estuvo mal porque tal vez si yo pude haber abordado esos problemas a tiempo, en ese momento cuando comenzó mi ansiedad, cuando comenzaron mis problemas de ansiedad, que fueron creo que los más severos que llegué a tener en esas épocas que requirieron ir a emergencias porque literal chicos me daban unos ataques de ansiedad que se me dormía todo el cuerpo,
tipo se me entumecían las extremidades, se hormigueaba tanto el cuerpo que se ponía duro y me tenían que llevar a emergencias. Y cuando yo pensé que me estaba dando una ACV o algo, en realidad era que tenía ataques de ansiedad. Los enfermeros decían, el niño tiene que ir a terapia, y el niño nunca fue a terapia, lo cual estuvo muy mal porque lo necesité en ese momento. Bueno, creo que fui aprendiendo. Creo que yo mismo fui aprendiendo, investigando, y fui tratando de acostumbrarme a tener esos ataques de ansiedad, vivir con esa ansiedad y caminarme en entenderla un poco de dónde provenía y tratar de manejarla yo solo. Y sabía de dónde venía. Creo que la ansiedad social que yo tenía en ese momento, la presión tal vez de encajar, tal vez de gustarle a las personas, de que las personas me quisieran no solo como su amigo, pero me gustaran de gustar. Aceptación, aceptarme a mí mismo, no solo físicamente, sino como persona. Y también la aceptación que yo trataba de descubrir en ese punto, descubriendo mi sexualidad, entendiendo mi sexualidad, y pensar que no iba a ser querido, que no iba a ser amado, y tal vez no queriéndome ni amándome yo mismo. Fueron cosas que crearon tantas inseguridades y crearon tanto sobrepensamiento en mi cabeza que generaron esa ansiedad que poco a poco se fue acumulando y se fue desarrollando. Y que hoy en día sigo batallando, pero que tal vez hoy en día no es tan fuerte como era en esos momentos. Este año que comenzó empecé a plantearlo mucho. Empecé a plantear mucho el por qué tenía que ir y por qué quería, por qué o por qué necesitaba yo esa terapia, esa introspección que quería hacer y esa ayuda que me podía dar otra persona. Tengo varios años escuchando amigos, especialmente aquí en Argentina. Aquí en Argentina es hermoso, precioso la madre patria argentina porque acá está tan normalizado, bueno, no normalizado, está bien visto cuidar tu salud mental. Y es normal ir a terapia, y es bueno ir a terapia, que en muchos países de Latinoamérica no lo es, o en la mayoría parte del mundo no lo es, la gente casi no va a terapia. Y acá está también visto que tú te concentres en tu salud mental, que eso creo que fue un impulso que me dio. Otra cosa era que yo veía a mis amigos que iban y me daba risa porque en mi cabeza era como que, ay Dios, tiene que ir a terapia. Sí, en ese punto yo pensaba que bueno, pero no, todos tenemos algo que es bueno conversar con otra persona. También fue como un punto de reflexión este año, momentos que empezaron como a recordarme de traumas o de cosas que me afectaron en el pasado, que todavía sentían presentes, que tal vez yo pensé que había superado, pero de alguna forma recordarlas todavía tenían ese sentimiento, todavía generaban esa ansiedad acá dentro que te atormenta, y me parecía raro que todavía siguiera ahí, y fue cuando comencé a plantear el ir. Unos meses, el terminar mi primera relación que tuve, mi primera pareja, mi primer amor que tuve en mis 25 años de edad. Terminar esa primera relación fue un golpe tan duro a nivel emocional y sentimental que decidí darme la oportunidad de sentarme y hablar con alguien y explorar todas esas cosas que cargaba sentimentalmente. Y me ayudó muchísimo, o sea, me ayudó un montón, no saben lo loca que estaba antes. Bueno, todavía lo estoy. Descargué un montón. Era como que tenía acumuladas tantas cosas que quería soltar, 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 soltar. Y cuando las empecé a soltar, cuando las empecé a hablar y cuando fui conversándole y cuando una persona estudiada y experimentada me fue aconsejando, me fue guiando, me fue preguntando, me fue haciendo entender cosas que yo he vivido y por qué las he vivido y por qué me siento hoy como me siento, fue muy liberador, ayudó un montón en formas que yo pensé que tal vez entendía pero no quería verlas, o no entendía del todo y las llegué a entender en ese momento. Creo que a veces escapamos mucho de eso. Te da mucho miedo sentarte y hablar de tus problemas, de tus miedos y de las cosas que te asustan o de los problemas que has tenido con alguien que en realidad no conoces. Porque cuando tienes esos problemas, tú hablas con tus amigos. Tú te sientas y le cuentas a tus amigos qué te está pasando y tus amigos te aconsejan. Y a veces uno siente que uno no necesita terapia porque su círculo personal, su círculo social es la terapia de uno, tus amigas, incluso tu hermano. A veces no tanto tus padres, porque a veces hay cosas que tú, aunque le tengas toda la completa confianza y mera confianza a tus padres, tú no le puedes contar a ellos porque son tus padres y es raro. A veces sientes que tus amigos son tu propia terapia y a muchas personas les basta con sus amigos y a veces creen que es suficiente solo hablar con sus amigos y escuchar los consejos de ellos. Tus amigos o están igual de mal o peor que vos, o peor. Y a veces es como que el ciego guía al ciego. Y está mal. Está mal porque terminas repitiendo los mismos patrones, haciendo las mismas estupideces. Y a veces nosotros mismos en la amistad tratamos tanto de apoyar a nuestros amigos que secundamos las cosas que ellos hacen, solo por el mero hecho de no juzgarlos,
de no querer entrar en conflicto con ellos y los apoyamos cuando cometen errores, cuando vuelven a repetir ciclos y tendemos a hacer también lo mismo con nosotros, lo cual está totalmente mal. Recuerdo que yo siempre escuchaba a mis amigos cuando contaban que habían ido a terapia, habían hablado de tal cosa. Y a mí me da risa porque yo les decía, eso es lo que yo te digo, eso es lo que yo te digo, eso es lo que yo te aconsejo, o sea, no pagues terapia, ¿para qué vas a ir a terapia si te lo estoy diciendo yo? Eso es una estupidez tan grande porque, bueno, incluso a veces nosotros entendemos mejor los problemas de otros que los de nosotros mismos, porque como son nuestros problemas, mm, no los queremos reconocer, no los queremos analizar, no queremos hacer esa introspección, pero cuando escuchamos los problemas de otros, ahí sí tenemos la solución específica para esa persona. Entonces, creo que es dejar de buscar la persona que necesite, que buscas ayuda y quiere sentarse a hablar y a discutir las cosas. Porque está muy bueno y creo que es una de las mejores cosas que he hecho estos últimos meses. Esa primera interacción cuando fui con mi terapeuta me dio mucho miedo, mucho miedo. Primero porque estuve semanas, pedía la cita y dejaba de ir a la cita. Pedía la cita, la cancelaba. Tercera vez la volví a cancelar. La cuarta vez que pedí la cita me escribieron que tenía que confirmar o si no, lamentablemente no me iban a tomar otra cita porque estaba haciendo lo mismo, ya tenía varias semanas haciendo lo mismo. Y ahí como que me animé y dije como que bueno, ya deja la mierda, vamos y nos sentamos. Fue como súper raro sentarme, pero en el momento en que empecé a hablar y que esa persona me empezó a escuchar sin juzgarme, o bueno, espero que no me juzgue porque bueno, fue muy liberador eso y que como que entendiera lo que le quería, lo que le estaba tratando de explicar, de lo que le hablaba y y que la forma y que sus consejos fueran tan reveladores, la forma en que me decía esto, me hacía entender las cosas, era tan loco que yo decía, wow, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no hice esto antes? ¿Por qué no hice esto desde adolescente? ¡La puta madre! Creo que hubiera ayudado a muchas cosas, la verdad. Y creo que por eso quise compartírselos, porque siento que me ha ayudado tanto que tengo muchos amigos que no lo hacen, tengo muchas personas que le escapan a eso y tal vez es como una invitación a que lo hagan, a que se den la oportunidad de sentarse y darse la oportunidad, sin juzgarse tanto, sin tomarlo tampoco tan en serio la primera vez y sin pensar que ustedes tienen los problemas de la vida, solo sentarse y conversar tal vez lo que ustedes sienten que tienen que conversar con alguien. Los va a juzgar y que está ahí para apoyarlos porque, bueno, le está pagando y eso le estudiaron, y para eso trabajan, para ayudar a las personas. Igual había muchas cosas que me daban risa al ir a terapia y era cuando me pasaba como 10 15 minutos hablando con ella, o sea, o me estaba 5 minutos que no paraba de hablar porque yo hablo y si no me paran te puedo estar media hora hablando como estoy ahorita y y la quedo ahí, sigo hablando. Y a veces cuando yo paraba para que ella me dijera algo, ella solo me miraba y me decía, ok. Eso me frustraba, pero creo que era la misma forma de ella de tratar de sacarme más información y lo terminaba haciendo, porque lo terminaba, me sacaba toda la información. Y la libretita. No sé qué tanto escriben los terapeutas en la libretita, pero me frustraba tanto que yo cada vez que le decía algo en específico, ella escribía en la libreta. ¿Qué escribes en la libreta? ¿Qué dice esa libreta? Quiero tener la información de esa libreta. No solo de la mía, sino de todas las personas a las que van a esa terapia. O sea, qué escribe? ¿Qué raro tengo que ella lo pone en esa libreta? ¿O qué raro no tengo? ¿O qué avanzado? Bueno, no sé, pero eran cosas que me frustraban. Pero son cosas del proceso y después te acostumbras. Después te acostumbras a la interacción, a que lo escriba, a que te mire, a que te responda, a que te pregunte otra cosa que tú te quedas como que, ¿por qué me preguntas eso, amiga? ¿Quién te contó? ¿Con quién hablaste? ¿De qué te dijeron de mí? Y sin querer ser un experto y sin querer hablar tal vez de mis años en terapia, porque no, la verdad que no, fui un cagón hasta hace unos 3, casi 4 meses que comencé a ir. Creo que esta vez son una de las cosas que yo he aprendido desde que la comencé. Tenerle miedo a hablar las cosas. Siempre he querido evitar el conflicto que es hablar las cosas con las personas, sean con pareja, sea con amigos, sea incluso con mis padres. Por el hecho de alejar la conversación, evitar la conversación
y evitar tal vez la discusión o los problemas que puede erradicar una conversación que tiene que ser necesaria con otra persona. Y siempre traté de evitar el conflicto y ese tipo de cosas. Y me empecé a dar cuenta hablándolo con ella y vi que fue muy importante para mí, principalmente estas últimas semanas que empecé a hablar ciertas cosas. Incluso la semana pasada tomé un paso muy importante hablando cosas que sabía que me iban a ayudar a continuar procesos, a soltar procesos, y creo que es algo que estoy aplicando ahora: hablar cosas cuando quiero hablarlas y cuando necesito que es necesario discutir algo con alguien. No de una discusión, de una pelea, sino sentarte con alguien a discutir si algo te incomoda, si algo está mal, si quieres que algo cambie, o si hay algún problema en alguna relación de amistad o de pareja o incluso con tu familia. Creo que es importante y yo lo evité mucho. He estado trabajando para cambiar eso. Una de las cosas que me hizo entender ella fue cómo yo veía el amor y cómo yo veía las relaciones, o no solo las relaciones, sino qué tipo de relaciones yo buscaba en base a las experiencias que yo he vivido, y cómo eso es el prototipo de persona que tal vez yo busco, de la persona que yo quiero, en base a lo malo que he vivido y a lo bueno que he vivido y a las cosas que quiero. Fue muy interesante darme cuenta de eso y darme cuenta tal vez de entender por qué a veces hay personas que no me han llamado la atención por ciertas cualidades, aunque fueran buenas esas personas, y tal vez hay otras que por una o X razón, que tal vez no fueran para mí, sí me han llamado la atención. Estuvo bueno y estuvo muy interesante ver mis patrones y qué patrones buenos tengo, qué patrones malos tengo, qué cosas tal vez tendría que alejarme y otras que no. Las cosas que hablé mucho en estas últimas 2, 3 sesiones fue el tema de la procrastinación, que es algo muy constante que ha estado en mi vida. Me acuerdo que siempre le dije: creo que soy una persona que tiende a comenzar muchas cosas pero no las termina. Y no sé por qué. Y me dijo una cosa que me dijo: ¿tú sientes que tú eres una persona que comienza o termina las cosas, o eso es lo que las personas te dijeron sobre ti y tú te lo creíste? Y yo me quedé como que, ¿ya va qué? Y fue como que sí, tal vez mucha gente me ha dicho eso en mi vida, porque yo he comenzado algunas cosas por probar, por gustarme si quería probar un nuevo curso, hacer una nueva cosa, y los dejaba porque entendía que no era algo que yo quería hacer. Entendí que tuve un interés al principio, pero después vi que no era algo con lo que yo quería continuar porque entendí que no era para mí. Y ella me hizo darme cuenta que a veces dejar cosas no es solo por procrastinar o por no terminar las cosas como tal, sino porque son cosas que no te gustan, viste, lo querías probar, pero no necesariamente es algo a lo que te tienes que enganchar por siempre solo por el hecho de que lo comenzaste. El hecho de querer hacer algo y tratar de intentarlo y descubrir que al intentarlo eso no era para ti, está perfecto. Yo tenía esta idea tan arraigada de que yo comenzaba muchas cosas y no las terminaba, y creo que también el pensar eso de mí y el tener esa idea ya preconcebida sobre mí me hacía dejar cosas que sí quería hacer por el miedo a pensar de que al final iban a terminar porque no lo iba a terminar haciendo. Y yo mismo me hacía autosabotaje y quedé bloqueado cuando pensé un poco sobre eso y empecé a, a reflexionarlo y a entenderlo un poco. Fue rarísimo, pero estuvo increíble. Estos últimos meses me ayudó mucho a, a saber llevar mis emociones. Estas emociones que tal vez hace algunos meses eran muy fuertes: emociones de pérdida, emociones de desamor, emociones de como lo quieras llamar, pero estaban ahí y estaban constantemente a diario, y las tenía presentes y como que consumían mis días, y a veces hay días en los que todavía me puedo sentir un poco así todavía. Y aprendiendo un poco más a sobrellevar las emociones y a entender el porqué de esas emociones y a respetarme, a sentir las cosas, a pasar duelos y a entender por qué debo soltar a cosas, debo soltar a personas. Y está muy bueno dejar ir, principalmente para mí, que cuando era adolescente pasaba las vergüenzas por no soltar cosas, o por pasar pena por rogar a la gente, incluso hasta hace algunos años, con chabones con los que salí 1 o 2 meses, terminaba rogando, porque era loca, estaba cucu, y terminaba rogando por situaciones que no tendría que rogar, porque terminaron y ya,
pero por no querer tal vez dejar soltar cosas, terminaba aferrándome a ello cuando no hay que hacerlo, porque nos hace mal. Incluso aleja más a las personas, así que ajá. Y también me ha hecho retomar cosas que había dejado atrás, por lo menos escribir, que no soy un escritor ni nada, pero desde que estaba chico siempre escribía, bueno, principalmente cuando me empezó a dar ansiedad, escribía mucho. Cuando tenía esos pensamientos negativos, esa ansiedad, me gustaba escribirlo como para tratar de llenarlo y me ayudaba mucho. Y fueron cosas que dejé dejando atrás, dejé mucho atrás y las dejé de hacer y ahora lo volví a retomar y dibujar, algo que me encantaba hacer y como que lo dejé porque solía dibujar cosas muy raras y me daba miedo. Ay chicos, dibujaba cosas muy raras, dibujaba unos monstruos. Yo de adolescente tenía sueños muy raros. Soñaba, no sé, con cosas como de la mitología y yo me la pasaba en bachillerato dibujando cosas raras en mi cuaderno que llegó un punto en esa misma cosa que yo dibujaba yo decía, esto es gente loca y tienes que dejar de hacerlo. Y dejé de hacer ese tipo de cosas. Y a mí me encantaba dibujar. Y me encanta dibujar. Me ayuda mucho a relajarme. Y como que lo he estado volviendo a hacer últimamente. Y creo que está bueno volver a hacer esas cosas que te gustan. Y conectar con otras cosas nuevas como leer, que era algo que ni siquiera he abandonado. Nunca fui un afante lector, pero estos últimos meses, incluso este último año, quise volver a darme la oportunidad de enamorarme de la lectura como una forma de terapia, pero una forma de buscar un hobby nuevo, más allá de lectura como tal, y me ha encantado, como que cada día me gusta más sentar y antes de dormir leer, o cuando tengo un tiempo libre leer, o irme al parque a leer. No sé, es tan terapéutico, es tan relajante hacerlo que me ha gustado esa forma en la que he estado cambiando tal vez mi forma, no, ni siquiera mi forma de ser, sino mi forma de actuar de cierta manera ciertas cosas y como que darme un poquito de amor propio que antes no tenía y dejarme de hacer cosas tan autodestructivas. Y no sé, y eso está lindo porque me ha ayudado un montón. Y quise hablar en este primer video sobre eso porque creo que fue algo muy significativo que me ha pasado estos meses, que me ha ayudado mucho, que me ha relajado mucho y que me ha estado haciendo evolucionar mucho como persona, que eso me gusta mucho. Y creo que está bueno que luego de la primera mitad del año he mejorado muchas cosas que tal vez tenía años pensando y procrastinando hacer y las he estado haciendo y avanzando en ellas poco a poco en estos últimos meses y me parece muy lindo poder hacerlo, poder darnos la oportunidad, pero sobre todo darle prioridad a nuestra salud mental, que a veces la dejamos tan al lado. Y no sé, chicos, chicas, chiques, vayan a terapia. Si quieren ir, si sienten que lo necesitan, vayan. Tal vez tu amiga está peor que tú y te está dando los peores consejos de la vida. Y las dos están cagando porque se están yendo a la mierda con los consejos que se dan. Es bueno un poco a veces tomando en sueño esas malas voces que tenemos en la cabeza, esas inseguridades que tenemos en la cabeza, esas cosas malas que hemos vivido en nuestro pasado que quisimos dejar atrás, pero que en realidad nunca las dejamos atrás. Las escondemos muy al fondo, pero están ahí. Son traumas que se desarrollan y que se irragan, que se airragan, ay Dios, que se quedan adentro de nosotros. Invito a que lo hagan. No piensen que están locos. O bueno, sí, capaz sí, pero bueno, qué sé yo. El loco está yendo el mundo. Pero no sé, desde la oportunidad, vayan a terapia. A mí me ha ayudado mucho. Espero que lo haga también. Hay que dejar de estar un poco cucú. Pero no en el sentido de cucú de juzgar, sino en el sentido cucú de que dejes de repetir esos patrones tóxicos que tienes, dejes de hacer las cosas mal otra vez, porque no quieres llegarte a entender, te quieres dar la oportunidad de cambiar. Y sobre todo, que creo que esto es algo importante, ir a terapia es ir a terapia. O sea, uno está yendo a terapia porque uno encuentra algo mal en uno o uno quiere entender algo que le está sucediendo y la idea es tratar de cambiarlo o tratar de entenderlo. No es que te entra por aquí, te salga por aquí, o sea, es hacer el trabajo, porque si no estás pagando al pedo. No es cada vez que te sientas más ir a sentarte, hablarle y después hacer todo lo contrario a lo que te dijeron. O sea, es principalmente tener un poquito de introspección, Dios, mi dislexia, y poder trabajar en lo que estás tratando de trabajar. Así que, si van, tómenselo en serio también. Capaz subo un video la otra semana, capaz no. Creo que principalmente los videos que voy a subir acá son así, de cositas que quiero hablar. Vlogs
No lo sé, no lo creo, pero nunca se sabe. Conmigo nunca se sabe. Capaz mañana le subo una receta de comida. No, bueno, no. Este iba a ser el primer video. Así que esto es para ustedes. Gracias por ver el video. Perdón por lo largo, pero quería sentarme un rato a hablar. Así que nada, besitos.